Eh, ¿Puedes abrir tu presentación completa, Guadalupe? Sí, doctor. A ver. A ver, voy a abrirla. Mm, mm, Ya. Ah, ok, perfecto. Mm, En honor al tiempo, muchas gracias a todos los que se están enlazando, pese a que más interesante está lo que está pasando en nuestro Congreso de la República. Eh, Estos nos vivimos momentos de incertidumbre, realmente hay mucha injusticia para con nuestros conciudadanos más humildes, ¿no? O sea, los más pobres siempre son los más afectados. Pero en fin, no hemos venido acá para hablar de política. Les voy a presentar a la autora Guadalupe Mamani. Ella es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Está rotando con nosotros. Creo que este es su segundo mes. Tiene la firme intención de dedicarse a dolor, Dios, que Dios la guíe y que lo pueda hacer, ¿no? Mm, Se necesita, se va a necesitar. No somos muchos en realidad. Y como también hay un poco yo no sé si decir intrusismo, ¿no? En su momento nos dijeron los neurocirujanos y traumatólogos que nosotros nos estábamos metiendo en su campo de ellos, ¿no? Y ahora ellos están entrando a los cursos en fin. Pero la IAS, la International Association of Study of Pain, dice pues que el dolor es multidisciplinario, no sé que en senso estricto tienen todo el derecho aunque las facultades o las unidades de fellow como tal básicamente eh, se aceptan anestesiólogos, ¿no? No, no, no son fellows dirigidos a neurocirujanos, ¿no? Ahora existe, por ejemplo, la WIT, el Instituto Mundial del Dolor, que es básicamente de médicos intervencionistas en dolor. Estuve en Chile hace un mes, en un congreso del LAPS, la FELAC de los jóvenes, y se presentó un doctor Ricardo Ruiz López. Siempre yo lo había visto que estaba en las directivas del World Institute of Pain, que es la que te da el fellow de FIP o SIPS, ¿no? Y resulta que había sido neurocirujano, ¿no? Y en su charla habló mucho de la caudal, que hacía medicina regenerativa a través de la vía caudal, ¿no? Eh, Le pregunté por qué la vía caudal era mejor, porque dice, por ahí tú pones y todo sube, ¿sí? Pero también sabemos que yo puedo poner la caudal y todo se puede ir por los agujeros de conjunción del sacro, sino que lo que pasa es que el doctor pues no es anestesiólogo, entonces no debe estar muy familiarizado con hacer la epidural, así no sea ecoguiada, tienes que hacer la pérdida de resistencia, tanto eco asistida o eco guiada, como hoy día no pude verlo. El doctor Chávez, que trabaja con nosotros, hizo un bloqueo epidural con guía ecográfica. Mis felicitaciones a él, realmente por estar viendo otras cosas no lo vi. Bien, hoy día nos va a hablar Guadalupe sobre la radiofrecuencia pulsada en terapia del dolor, ¿no? Eh, las preguntas todo y, y bienvenidos. Puedes empezar, Guadalupe, cuando quieras. Ya, ya, doctor. Ante todo, muy buenas noches al público oyente. Eh,
el tema que me ha asignado el doctor Espinosa en la rotación de la clínica del dolor es radiofrecuencia pulsada en terapia del dolor, ¿no? Bueno, yo soy la doctora Guadalupe Mamani, soy médica anestesióloga, laboro como médico asistente en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bueno, eh, vamos a empezar un poco con el tema de en sí el concepto de la radiofrecuencia pulsada, ¿no? ¿Qué es la radiofrecuencia pulsada? Es una técnica intervencionista para el manejo del dolor que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la neuralgia postherpética, torácica, la neuralgia del trigémino, el dolor radicular y muchas otras indicaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona la radiofrecuencia pulsada? La radiofrecuencia pulsada se aplica un campo eléctrico de baja energía en pulsaciones rápidas al tejido nervioso y a la microglia asociada. En comparación con la radiofrecuencia continua, o también algunos le llaman ablación por radiofrecuencia, esta funciona a altas temperaturas, ¿no? Por eso es menester aclarar que la radiofrecuencia pulsada no es ablativa, no es neuromoduladora. Mm, mm. Eh, Según el mecanismo de acción de la radiofrecuencia pulsada, encontré un journal, ¿no? Del Human Medical Science, ¿no? Donde conceptúa la radiofrecuencia pulsada como una corriente de radiofrecuencia que comprende estimulación eléctrica repetida alternativamente con una duración corta, por ejemplo, 20 milisegundos, y una fase de reposo de, por ejemplo, 480 milisegundos. Esto permite tiempo para la eliminación de calor y mantiene la temperatura del tejido diana por debajo de 42 grados centígrados. Las temperaturas inferiores a 42 grados centígrados rara vez inducen daño al tejido nervioso, ¿no? Por eso se dice que es neuromoduladora, ¿no? La radiofrecuencia pulsada, a diferencia de la radiofrecuencia continua o ablativa, donde hay una coagulación de los tejidos, ¿no? Es decir, hay daño, hay neurólisis permanente, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde se puede apreciar, ¿no? La forma de las ondas de la radiofrecuencia continua. En la imagen superior se puede apreciar la radiofrecuencia continua y abajo se aprecia la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Acá se puede apreciar que la radiofrecuencia continua, ¿no? Mantiene temperaturas altas de forma continua, es decir, no hay una pausa, ¿no? En cambio, en la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Tiene una fase de reposo prolongada con breves estimulaciones eléctricas, ¿no? Acá, por ejemplo, apreciamos breves estimulaciones eléctricas con pausas largas, ¿no? Prolongadas. Mm, ¿Y cuál es el mecanismo sugerido, ¿no? Para reducir el dolor de la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla donde se puede apreciar eh, eh, que hay una depresión, ¿no? A lo largo de la señalización del dolor. Hay cambios a nivel molecular, por ejemplo, desactivación de la microglia a nivel del asta dorsal espinal, reducción de las citoquinas proinflamatorias, incremento del ácido ribonucleico mensajero,
precursor de opioides endógenos, y hay cambios en la actividad neuronal. Por ejemplo, hay mejora de la vía inhibitoria descendente noradrenérgica y serotoninérgica del dolor, ¿no? Supresión de la excitación de las fibras aferentes C, y hay daño microscopio de las fibras nociceptivas C y A delta. Eh, Acá, continuando con la radiofrecuencia pulsada, es una técnica que ha demostrado un eficaz tratamiento, ¿no? Por ejemplo, para neuralgia posherpética torácica, del trigémino, dolor radicular y otras indicaciones, ¿no? Vamos a continuar, lo habíamos mencionado. Acá, por ejemplo, tenemos una revista donde eh, mm, mm, titulada Eficacia de la radiofrecuencia pulsada en pacientes con dolor crónico. Es una revisión, ¿no? Y las conclusiones de esta revisión indican que ofrece una nueva perspectiva y conocimiento sobre el gran potencial de la radiofrecuencia, ¿no? Para el dolor crónico. Em, Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, también tenemos casos, aplicaciones de la radiofrecuencia en la radiculopatía crónica de la columna cervical. La radiculopatía cervical se define como un dolor irradiado a la extremidad superior causado por irritación o compresión de la columna cervical, las raíces nerviosas o ambas, siendo C7 y C6 los ganglios más comúnmente afectados, ¿no? Una revisión sistemática sobre la radiculopatía cervical mostró una incidencia y prevalencia de 1,2 a 5,8 sobre 1000 personas, ¿no? Em, Acá tenemos otra revista, la Revista Mundial de Casos Clínicos, donde tiene una revisión, ¿no? Un estudio retrospectivo sobre la eficacia de la radiofrecuencia pulsada sobre las ramas cervicales mediales para el dolor articular facetario cervical, ¿no? Em, el dolor en la articulación facetaria cervical es una de las causas más comunes de dolor de cuello y dolor de cabeza, ¿no? Hay una prevalencia de pacientes, ¿no? Em, Acá se ha hecho un estudio de radiofrecuencia pulsada, ¿no? Y, por ejemplo, acá los médicos encuentran frecuentemente pacientes, ¿no? Con dolor en la articulación facetaria cervical, ¿no? Y cuya prevalencia es entre el 36 y el 55%. Eh, el dolor persiste y progresa el dolor crónico, ¿no? Su manejo es dificultoso, ¿no? Deteriora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? También tienen trastornos de la depresión y ansiedad. Vamos a ampliar este estudio, ¿no? En la radiofrecuencia pulsada hace un bloqueo de la rama medial sensitiva, ¿no? De la rama superficial, rama medial superficial. Acá, por ejemplo, apreciamos, acá podemos apreciar el ramo posterior del nervio cervical raquídeo, ¿no? A nivel de este ramo posterior del nervio cervical raquídeo se va a hacer la intervención con radiofrecuencia pulsada. Acá también tenemos de forma más detallada. Perdón, perdón, voy a retroceder. Acá, por ejemplo, tenemos una vista lateral de las vértebras cervicales. Podemos apreciar la arteria vertebral, tiene una relación
bastante cercana con los nervios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos C1, C2, C3, C4, C5, ¿no? Y respectivamente tenemos un ramo anterior, ¿no? Y un ramo posterior. Y el ramo posterior a su vez se divide en una rama cervical superficial y una rama motora medial profunda, ¿no? A nivel del ramo cervical superficial se va a hacer la intervención, ¿no? Para la radiofrecuencia pulsada para el bloqueo del dolor facetario. Acá, por ejemplo, tenemos, eh, ¿no? Estamos continuando con la revista, ¿no? Sobre la eficacia de la radiofrecuencia pulsada, sobre las ramas mediales cervicales para el dolor articular facetario cervical. Acá nos está mostrando el procedimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, han adoptado un procedimiento donde la radiofrecuencia, primero se hace una técnica aséptica para la radiofrecuencia pulsada de las ramas mediales cervicales mediante un abordaje posterior para el procedimiento, ¿no? Los pacientes fueron colocados en decúbito prono, con el tórax apoyado en una almohada y cabeza ligeramente inclinada. Bajo la guía fluoroscópica con arco en C se insertó una cánula calibre 22, ¿no? Con punta activada de 10 milímetros en dirección posterior anterior y su punta se colocó alrededor de las ramas mediales cervicales, justo lateral al centro posterior anterior, ¿no? De la articulación facetaria de C2 y C3, ¿no? Para la rama medial superficial de la tercera rama dorsal espinal cervical. Eh, ¿No? no se ve la También para nivel imagen, de Guadalupe, no se ve la imagen de la radiofrecuencia. ya. Em, este es un ejemplo donde encontré, ¿no? De internet, pero de la revista acá la tengo. Sí, esta de acá es de la revista, doctor. Acá, por ejemplo, han hecho bajo guía fluoroscópica, se insertaron los catéteres para la estimulación por radiofrecuencia pulsada de las ramas mediales cervicales izquierdas de C5, C6 y C7, ¿no? Las puntas de los catéteres se colocaron alrededor de las ramas mediales cervicales, ¿no? Izquierdas. Acá se aprecia esta es de la vista lateral, ¿no? Se aprecia las agujas, ¿no? Es donde están yendo las facetas, ¿no? Y esta es una vista antero-posterior. Bueno, solo para... No estamos viendo eh, las imágenes de Guadalupe. ¿no se ve? No, Ya, a ver, dale. no puedo hacerlo. A ver. Mm, ¿Tú sí la ves en tu máquina? sí, sí la veo a mi máquina, doctor. ¿No se ve, doctor? Ahora, ahora se verá, doctor.
anfitriona. Yo creo que ahí esto de coanfitrionaje a veces no. Te voy a pasar el hacer de anfitriona, ¿ya? Ya, Cambiar de anfitrión. Listo. Ahora tú eres la anfitriona. A ver, da clic. ya le di clic, no. No lo vemos, ¿ah? Pucha que- A ver, cierra todo, hijita, y vuelve a empezar. Ahora sí se te escucha, como dice el Ya, autor. Pudieras, a ver, apaga y vuelve a entrar, hija, a ver qué pasa. ¿Ya no está Azul? ¿Ya no está Azul? Azul. ahora, doctor, ¿se verá? Sí, se ve, se ve. Ya. Mm. Ya. A se le está Entonces, viendo la empiezo mitad. desde la parte cervical, ¿oto? ¿Ya? ¿Sí? Empieza, hijita. Ya. Mierda. A ver. Bueno, estábamos empezando con la eficacia de la radiofrecuencia pulsada, ¿no? En No, pacientes. ha habido A ver, acá, por ejemplo, tenemos la eficacia de la radiofrecuencia pulsada sobre proyecto las de ramas decía que la tercera cervicales van a pasar libre. mediales para el dolor articular facetario cervical, ¿no? Acá, por ejemplo, observamos, ¿no? Una imagen lateral de las vértebras Pero ese cervicales tipo de proyecto, y también apreciamos las articulaciones facetarias, ¿no? A este nivel de las ¿cómo articulaciones facetarias se va a hacer la intervención con la radiofrecuencia pulsada, ¿no? ya Eh, los Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es las vértebras agarraron cervicales, la proyecto? anatomía de las vértebras cervicales, ¿no? Observamos que los nervios, Nada. tanto las raíces anteriores como las posteriores de los nervios cervicales, están en una estrecha Y se relación con la agarró arteria vertebral, ¿no? Acá, de igual todo, forma, pues, con las razón. vértebras cervicales. em, bueno, acá podemos apreciar, por ejemplo, la división, ¿no? De las ramas de C3, por ejemplo. Observamos que tiene una rama lateral, ¿no? Del ramo posterior y observamos también que tiene una rama superficial del ramo posterior y tiene un ramo anterior, Ceros. ¿no? Entonces, el ramo anterior es motor y el ramo posterior es sensitivo, ¿no? Así como que A tengo nivel un de los ramos mediales sensitivos, los ramos mediales se va a o hacer sea, la intervención puntos de punto. de la radiofrecuencia, ¿no? Pulsada, las agujas van a llegar a este nivel. Quiere volver a hacer. Ya, continuamos. Acá, por ejemplo, apreciamos una imagen, acá estamos apreciando una radiografía, Entendí por muchas cosas, ¿no? es con arco en C con fluoroscopía. Apreciamos una vista Sí. lateral de las vértebras cervicales, ¿no? Estamos apreciando Sí. las agujas de radiofrecuencia, ¿no? O pulsada a nivel facetario, ¿no? Em, Acá apreciamos el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que esta revista aplica? Por ejemplo, aplica que primero se debe de hacer una técnica séptica, ¿no? Eh, para hacer la radiofrecuencia pulsada, ¿no?
¿Qué más? El paciente debe estar de cúbito prono, con el tórax apoyado en una almohada y la cabeza ligeramente inclinada. Bajo la guía fluoroscópica con arco en C se inserta una cánula calibre 22, ¿no? Eh, con una punta activada de 10 milímetros en dirección posterior anterior, ¿no? Y su punta se colocó alrededor de las ramas mediales cervicales, ¿no? Justo lateral al centro posterior anterior de la articulación facetaria de C2 y C3 para la rama medial superficial de la tercera rama dorsal espinal, ¿no? Y de las cinturas de los pilares articulares igualmente de C3 a C6 para las ramas mediales de C3 a C6, ¿no? Y el vértice del proceso articular superior para C7, ¿no? Bueno, continuando, Pachito, acá también apreciamos, ¿no? La dirección de las agujas, ¿no? otro video tuyo. En dirección facetaria. ¿Qué trapo están Eh, metiendo atrás? esta es la revista de, esta es la revista de Personas hablan. ¿Qué la Revista hablan? Mundial de Casos Clínicos, la que se está continuando, ¿no? ¿No? Acá podemos apreciar bajo guía fluoroscópica que se insertaron los catéteres para la estimulación de radiofrecuencia pulsada de las ramas mediales cervicales izquierdas de C5, C6 y C7, ¿no? ¿Qué Acá, dice? por ejemplo, estamos, Digo eso. acá está C7, C6 y C5, ¿no? No se ve muy bien, pero ahí están las vértebras, ¿no? Y están las agujas en dirección de los nervios mediales, ¿no? Tú Esta vas a es pasar una contigo. vista No, no tengas padre. igualmente póster anterior, y esta de acá es la segunda, es la vista lateral. ¿Te Acá podemos apreciar la referencia de los digo, nervios, ¿no? casualmente La inervación sensitiva de los nervios a nivel del esa cuello, por madera. ejemplo, C2 y C3 está cerca de la nuca, ¿no? C4 y C5 cerca al cuello, y C6 y C7 está ligeramente casi en la línea media de la espalda, ¿no? Vamos. Bueno, ¿y cuál fue la conclusión de esta revista mundial de casos clínicos? La conclusión fue que observaron una reducción significativa, ¿no? Eh, de la técnica, ¿no? Del Yo ni medio ni pido. la, observaron una reducción significativa con la radiofrecuencia continua al mes, ¿no? Y a los 3 meses con la radiofrecuencia pulsada. Es decir, bueno, hubo un poco más de ventaja para la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Y hubo una tasa de alivio de dolor y satisfacción del paciente a los 3 meses de la radiofrecuencia pulsada con el 52,4%, ¿no? Demostrando que la radiofrecuencia pulsada de las ramas cervicales mediales puede utilizarse como tratamiento alternativo en pacientes, ¿no? Con dolor cervical, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo del uso de la radiofrecuencia pulsada para el tratamiento de los diferentes síndromes dolorosos crónicos. Acá tenemos un ejemplo de la radiofrecuencia de la neuralgia del trigémino, ¿no? La neuralgia del trigémino, también denominada tic dolorosos, debido a las muecas unilaterales que presentan los pacientes debido al dolor lancinante que limita la distribución de una más nervios del nervio trigémino, ¿no? Em, el tratamiento es farmacológico de primera opción. Cuando es refractario, se puede utilizar la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Eh, y se puede considerar la lesión por radiofrecuencia del ganglio de Gasser. ¿Qué más? Em, Acá como conclusión, la compresión con un balón del ganglio de Gasser y la radiocirugía esterotáctica
concluyeron que la termocoagulación por radiofrecuencia ofrece las tasas más altas de alivio completo del dolor, ¿no? Según la conclusión que llegaron según esta revista, ¿no? De radiofrecuencia pulsada. Esto es esta es la fuente del Hospital Universitario de Maastricht de los Países Bajos. Em, Esta es una revista española, radiofrecuencia pulsada, igualmente del nervio trigémino, ¿no? Acá es un poco más para ver el procedimiento, ¿no? El objetivo de este estudio fue demostrar la eficacia y seguridad de la radiofrecuencia en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y compararla con la técnica convencional, es decir, con la radiofrecuencia continua, ¿no? Hicieron un estudio observacional progresivo de 32 pacientes diagnosticados de neuralgia del trigémino, a los que se realizó un total de 44 radiofrecuencias del ganglio de Gasser, ¿no? Se realizó en quirófano bajo control radioscópico, ¿no? Se sometió a los 28, se hicieron 28 radiofrecuencias pulsadas y 16 convencionales, ¿no? O radiofrecuencias continuas. ¿No? Las radiofrecuencias pulsadas se realizaron a 40 grados centígrados durante 120 segundos, mientras que la radiofrecuencia continua se realizó a 80 grados centígrados durante 60 segundos. Y la eficacia del tratamiento se basó en el control del dolor según EVA a los 30, 90 y 180 días mediante el test de Latinen antes y al final del estudio, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? Fue que se realizaron un total de 44 procedimientos, ¿no? El 60% fueron varones y 40% mujeres, ¿no? Eh, Concluyeron que no hubo diferencias significativas estadísticamente, ¿no? Según la reducción de los EVAs, ¿no? Entonces, como que eh, o sea, ambos estudios, ambas terapias de radiofrecuencia fueron buenas en las dos, ¿no? Mm, Y no hubo diferencias significativas. ¿Cuál fue mejor, en otras palabras, no? Fueron similares. Ese es el mismo estudio, ¿no? Em, bueno, se hizo bajo fluoroscopía, ¿no? Se aprecia acá la visualización del agujero oval, ¿no? Y en esta imagen de forma similar, ¿no? Ah, bueno, la conclusión, esta es la conclusión, ¿no? Que no hubo diferencias significativas. También se utilizó la radiofrecuencia pulsada en la neuralgia crónica, ¿no? Es decir, en dolores crónicos que se originan cuando los dolores se originan por lesiones y enfermedades del sistema nervioso somatosensorial central o periférico, ¿no? Y lo llamamos dolor neuropático, ¿no? Ahí también se utilizaba, por ejemplo, en la neuralgia posherpética, ¿no? Cuando hay lesión nerviosa traumática, ¿no? Y dolor causado por daño a la médula espinal o al cerebro también, ¿no? Em, de igual forma, en el dolor articular crónico también se ha utilizado, ¿no? El malestar individual y el dolor consecuente causados por la hiperactividad articular sistémica se denomina colectivamente dolor crónico generalizado, también conocido como síndrome de hiperactividad articular. Em, Se utilizó también la radiofrecuencia pulsada en la cefalea crónica, eh, definida la cefalea crónica con cefaleas que duran 15 o más días al mes y persisten durante al menos 3 meses, ¿no? Es un desencadenante clave del dolor y discapacidad, ¿no? En concreto la migraña, ¿no? Em, bueno, vamos a continuar para ir acelerando.
La radiofrecuencia pulsada en el manejo del dolor radicular lumbar. Acá tenemos una experiencia inicial de una revista egipcia de neurocirugía, ¿no? Donde los resultados fueron que hubo una puntuación media preoperatoria de la escala visual de 71 más o menos 14, descendió a una media de 43,5 a 21,4 a los 6 meses de seguimiento, ¿no? Es decir, el 70% de la población de estudio tuvo un resultado satisfactorio, ¿no? Lo cual se correlacionó con un éxito, ¿no? De la radiofrecuencia lumbar. También se utiliza en otros dolores crónicos, ¿no? La radiofrecuencia pulsada, por ejemplo, se utiliza también en dolor pélvico crónico, dolor de espalda metastásico, ¿no? Intratable en el cuerpo vertebral torácico. La evidencia científica actual sugiere firmemente que los efectos neuromoduladores de la radiofrecuencia pulsada no causan daños sustanciales a los nervios, ¿no? Por el contrario, la radiofrecuencia pulsada puede reparar positivamente los nervios dañados al aumentar la expresión de factores neurotróficos y reducir las respuestas inflamatorias, ¿no? Y apoyar a revertir la desmielinización, lo que demuestra su gran potencial en el campo de la neuroprotección y terapia. Em, bueno, esta es otra revista mm, no, del Departamento de Anestesiología y Terapia del Dolor de Bélgica, ¿no? Del Hospital Universitario de Maastricht de Países Bajos. Acá aplica la radiofrecuencia pulsada, por ejemplo, en denervación facetaria lumbar. Estas son las aplicaciones de la radiofrecuencia en general, ¿no? En la zona lumbar. Para la denervación facetaria y dos, para la lesión por radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal, para el dolor radicular lumbosacro. Y tercero, para la articulación sacroiliaca también se hace radiofrecuencia para el dolor de la articulación sacroiliaca, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Esto solo para mencionar. No, bueno, en conclusión, según esta revista, la denervación por radiofrecuencia de los niveles cervical y lumbar cuenta con una evidencia más sólida, ¿no? Mm, ¿Qué más? Em, bueno, vamos a ir avanzando. Y este es, bueno, la conclusión, ¿no? De la eficacia de la radiofrecuencia pulsada, ¿no? Que según esta revista, de la revista universitaria de Gallas, Poland, es de un hospital de la India. Bueno, da una nueva perspectiva y conocimiento sobre el gran potencial de la radiofrecuencia pulsada para el dolor crónico, ¿no? Para el dolor cervicogénico crónico y dolor articular crónico, la radiofrecuencia pulsada ha acumulado suficiente evidencia para establecer un estatus como tratamiento altamente activo, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, esto es en relación a dolor crónico lumbar. Em, Acá, por ejemplo, se aprecia en este gráfico que se está haciendo una intervención a nivel facetario de em, L, L5, ¿no? Y bueno, acá da una pauta de procedimiento que se hace una infiltración previamente con anestésico local, se introduce una aguja de radiofrecuencia calibre 22, ¿no? Con una punta activa de un centímetro, pero en los primeros casos se inyectaron epiduralmente de 1 a 3 milímetros de contraste, ¿no? Para delinear las raíces y eh, luego la proximidad de la aguja al ganglio de la raíz dorsal se determina mediante la estimulación sensorial apropiada con 50 Hz a más de 0,4 voltios, ¿no?
Esto se hace para evitar la colocación intraganglionar y menor o igual a 0,6 voltios. Es decir, es entre 0,4 y 0,6 voltios para hacer una estimulación sensorial, ¿no? Y para hacer una estimulación motora a 2 Hz con un umbral de 1,5 a 2 veces mayor que el umbral sensorial para evitar la colocación cerca de la raíz nerviosa anterior, ¿no? ¿Qué más? Luego se inserta otra aguja de la misma manera cuando las raíces, a nivel de las raíces de L4 y L5, ¿no? Acá nos aclara que eh, L4 y L5 fueron objetivo para radiofrecuencia bipolar, radiofrecuencia pulsada bipolar, mientras que para la raíz S1 se introdujo una sola aguja a través del primer foramen sacro, radiofrecuencia monopolar, ¿no? Igual forma se aprecian las imágenes y eso sería todo, doctor. ¿Alguna observación, algún aporte, por favor, del público? ¿O alguna pregunta? Una pregunta. Listo. En experiencias en el nervio pudendo, en el área pudendo, Eh, Encontré que sí se puede hacer en el dolor pélvico, pero no sé si el doctor Espinosa nos puede ilustrar más sobre el nervio pudendo. 547, ¿cuál es? Eh, Es oscuro, dice. eh, yo he hecho reflexión pudiendo en el contexto de dolor pélvico crónico, ¿no? O sea, pacientes que les hacía un combo, por decir, o sea, frecuencia del ganglio impar de Walter, pulsada o continua, dependiendo de tu bloqueo diagnóstico, más bloqueo de plexo hipogástrico superior y con neurolítico y una frecuencia pulsada del pudendo, ¿no? En un paciente con neuralgia posherpética baja, ¿no? Eh, pero en Sí, general, la impresión que yo tengo o se tiene en la pulsada es que eh, sí. no te da daño, eh, Ya. no te da daño, Bueno, eh, hace poco hice una referencia pulsada con una doctora que está aquí presente y con arco en C y obtuvimos estimulaciones positivas de la región perineal con estimulación eléctrica sensitiva, ¿no? Sin embargo, por lo que me comenta la doctora, la paciente todavía no refiere mejoría, ¿no? Se dice que en realidad la radiofrecuencia se puede esperar hasta 90 días para ver recién su efecto. O sea que Víctor, sí, Víctor, a ver, te comento, mira, primero que la señora esperaba que haya una sensación de anestesia como la que tuvo cuando se hizo con anestésico local, ok. ¿no? Y la doctora nos está explicando que la radiofrecuencia pulsada no busca ablacionar, sino neuromodular. No, entonces yo la estoy viendo a la señora, ella va a ir a Lima para lo que te dije, para lo del ganglio, Impar de Walter. este, ganglio de Walter, ¿no? Entonces, pero, baja tu volumen. Pero, cuando yo le he medido el nivel de estrés del simpático, ha bajado 2 puntos. Ella tenía 6,4 y está ahora en 4,2, que es una medida indirecta del nivel de dolor, ¿no? También su forma de actuar, la forma en que llega es distinta, ¿no? Y ella ha referido que ha mejorado con el tratamiento que se le hace, a pesar que ha dicho que en esa parte ya no siente, no ha sentido, no ha sentido, yo pienso que ella ha esperado sentir lo que se siente con el anestésico local y nosotros no le hemos explicado que la mejoría no es así, ¿no? Me parece que en esa parte hay que incidir bastante en explicarle al paciente lo que va a sentir.
Ahora, también he leído que encontré que hay pacientes que no mejoran con la radiofrecuencia y que el aplicarles más también puede ser dañino porque le podemos lesionar el nervio y causarle incontinencia urinaria y otros problemas más, ¿no? Yo no lo considero totalmente que haya fracasado porque que ya ha mejorado un poco, ¿no? No como quizás hubiéramos esperado todos, pero también ella tiene otros problemas adicionales, ¿no? Que supongo afectan de alguna manera el resultado de este tratamiento. Sí, bueno, eso es definitivo, Basti, ¿no? O sea, como dices tú, a veces no nos damos tiempo de explicarle bien al paciente y ellos piensan que ya que es una maravilla, incluso la misma radiofrecuencia continua, ¿no? Tampoco lo es. Hay pacientes con radiofrecuencia continua de facetas que se les repite y continúan con el dolor, ¿no? O sea, No, pero los casos que hemos tenido nosotros de radiofrecuencia continua han ido espectacular, están sí, contentísimos. El señor de la faceta cervical, por ejemplo, y ya voy a publicar, hemos hecho un videíto conforme la progresión de las agujas no, cervicales y yo tengo un testimonio de él de la respiración consciente, por ejemplo, y de la medida de su simpático y un video de testimonio de él. También ha ofrecido hacer un video del testimonio de la radiofrecuencia y él está súper contento. La señora del trigémino también, el joven del plexo simpático lumbar también. Ahora le vamos a hacer de los nervios geniculados de la rodilla, que no logramos hacer ese día, y mejor porque va a estar separado, pues, ¿no? ok, Solamente en este caso del nervio periférico, que es nervio mixto, ¿no? sí, sí, bueno. eh, Me alegro, Basti, que todo vaya esté yendo sobre ruedas, ¿no? Y en realidad, pues por algo se usan, ¿no? O sea, tanto la térmica como la continua, ¿no? Digo, la térmica como la pulsada, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente con una cefalea, una hemicrania bilateral, que le hemos hecho una radiofrecuencia eh, de- mm, del nervio supraorbitario, el auricular y al del nervio de Arnold. Y le hicimos también radiofrecuencia del ganglio fenopalatino, ¿no? Lo que no recuerdo es que si le hicimos, bueno, no he revisado la historia si le hicimos continua o pulsada del fenopalatino, pero me ha escrito y diciendo que no está sintiendo la parte posterior del paladar y que esto le está dificultando la deglución, porque no siente. Entonces, bueno, estoy medio preocupado, ¿no? Porque si le hice continua, o sea, sí, pues quemaste el nervio y en la zona esa por donde pasa el esfeno palatino pasa el nervio maxilar, ¿no? Aunque las imágenes, y la estimulación no dio nada como para que ella se le tenga esa molestia, ¿no? Pero es una paciente que también, pues como dices tú, estas pacientes crónicas de cefalea, de dolor perineal, a veces tienen un tema psicológicos y esos son más, si no tratas eso, o son pacientes que mejor no entrar, ¿no? Porque ya tú sabes que eh, no va, Claro, esta señora tiene endometriosis severa, ¿no? La paciente del pudendo tiene endometriosis severa, migraña, fibromialgia y tiene el dolor perineal desde los 9 años de edad, ¿no? claro, sí, pues, ah, pero por ejemplo, la doctora ha presentado, no, es que eso es lo que hay, ¿no? O sea, y la otra cosa que está surgiendo es la crioablación, ¿no? Como una alternativa a la pulsada. Eh, Lástima que no se puede hacer en nervios mixtos, ¿no? O sea, si tú le haces una crioablación
al nervio pudendo, ese paciente va a tener incontinencia urinaria. Pero sí puedes hacer probablemente una radiofrecuencia del nervio hipogástrico y inguinal eh, con crioablación, que va a tener una respuesta mejor que con la radiofrecuencia pulsada. Lo que probablemente pase es que dure menos. Entonces, quizás sea hacer las dos radiofrecuencias, ¿no? Porque la térmica calma el dolor inmediatamente, como si fuera la anestesia, como dices tú, Basti, ¿no? Que el paciente quiere sentir lo que sintió cuando le hicieron el bloqueo anestésico. Y a la vez hacerle su radiofrecuencia continua en la faceta y bueno, ya no le va a doler la espalda desde el primer día, ¿no? Pero todavía no sé si hay gente que piensa que se puede hacer eso, pero no he leído o no he visto que nadie lo haga. Eh, el básico es pues la selección del paciente, ¿no? O sea, saber elegir el paciente, pero Sebasti, que tú sí has sabido seleccionar bien, tamizar bien tus pacientes. Probablemente ese test que tú haces de la actividad simpática sea el que aunque no, o pensemos que eso no es, entre comillas, científico, pero bueno, todo es ciencia en realidad. Te permite mm, una herramienta adicional de la clásica evaluación que tenemos, ¿no? Del paciente con dolor, ¿no? Todo no es la escala visual análoga, sino también habría que hacer una escala eh, ectoscópica análoga, ¿no? Porque como dices tú, las pacientes pues dicen, no, me duele lo mismo, pero ya se sientan mejor. Cuando se levantan de la silla que han estado contigo en la consulta, se levantan rápido. Y entonces dices, sí, o sea, esto no lo hacía, entonces sí ha mejorado, ¿no? Eso nos pasa frecuentemente, ¿no? El tema con la pulsada es que a 180 días te va a durar igual que una continua, ¿no? Pero si tú le haces la entrevista a los 360 días, probablemente la continua sí esté funcionando y no la pulsada, en el caso de la radiofrecuencia del trigémino y de las facetas, ¿no? Eh, para mí las facetas, bueno, los médicos que recién empiezan en este tema, empiezan siempre haciendo pulsadas en las facetas, en el trigémino y en otros, porque da miedo quemar el nervio, ¿no? O sea, eh, eh, se te puede pasar la mano y quemar la raíz, ¿no? Haciendo una faceta. A mí me ha pasado, ¿no? O sea, ocurre. Entonces, hasta que no agarres una experticia, entonces la pulsada es mucho más segura que la continua, ¿no? Definitivamente. Ahora, muy importante también lo que habló la doctora del ramo medio cervical, porque si tú haces continua a nivel cervical, tiene que, hay un síndrome que me pasó, le hice a una paciente en el hospital Almenara con referencia continua de la columna cervical bilateral, en un mismo tiempo, ¿no? Y tuve un síndrome de cabeza caída, se le cae la cabeza. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia continua daña ese nervio motor que va al músculo, ¿no? Eh, ya es conocido y cada vez la gente se preocupa más de la atrofia muscular de los multífidos post radiofrecuencia continua. Entonces, en columna cervical, si vas a hacer radiofrecuencia continua, haces primero un lado y te esperas de 15 a 21 días para hacer después el otro lado. No puedes hacer los dos juntos a la vez porque vas a tener de repente, un síndrome de cabeza caída, ¿no? Y a veces
te pasa, ¿no? Eh, y en ese sentido la pulsada es mucho más segura. Si haces bipolar también, tu tamaño de lesión, de estimulación, va a mejorarle el dolor, ¿no? El tema es que teóricamente no dura tanto como una continua, ¿no? Y a veces a los pacientes, paciente hospital, bueno, si le duró, no le duró, no te haces problema, ¿no? Pero si es un paciente particular, pues tienes que maximizar los efectos, ¿no? Eh, Incluso así sean pacientes que tengan un seguro particular, igual, ¿no? Porque si tú tienes buenos resultados, te van a recomendar, ¿no? Eso es definitivo. Eh, y como dijo la autora, también sus mecanismos de acción no son son bastante, digamos, teóricos, ¿no? Que disminuye o aumenta la actividad del sistema serotoninérgico descendente, en fin. Esos estudios en animales, pero en humanos no creo que haya eso, ¿no? Por eso es que está muy de moda el uso de la medicina regenerativa más la frecuencia pulsada, ¿no? Yo normalmente me gusta hacer frecuencia pulsada de nervio, de ganglio del raíz dorsal y ponerle exosomas. Y, y no es que tú lo hagas porque eres genio, no todo el mundo lo está haciendo, sino que no lo dicen o no lo publican, ¿no? Pero lo están haciendo, ¿no? Hay un grupo brasilero, no sé cómo se llama, el Orto Regen, creo, así se llama, que promociona sus cursos de radiofrecuencia pulsada más medicina regenerativa, ¿no? No sé en qué parte de Brasil es, pero me llega la propaganda a mí, ¿no? Bueno, si tuviera más plata iría. Este, no sé, ¿alguien más quiere opinar en general sobre la radiofrecuencia, su experiencia, si se han comprado su máquina o no? Cosman está, como dicen, tirando la casa por la ventana y está vendiendo sus equipos que son buenos a mitad del precio inicial de entrada, ¿no? Lo que me han dicho es que Coman está haciendo eso porque que es también Boston Scientific, porque ya se quiere ir, pero si se quiere ir, eh, ¿cuál es el soporte o la garantía de técnica y que te puede dar? ¿No? No, no pueden irse porque te han vendido máquinas y tú quieres comprar agujas y si las quieres, y si la máquina no salió buena, te la tienen que dar una garantía, pues, ¿no? Porque eso es lo que he escuchado. Víctor, bueno, nosotros también le pusimos exosomas a los pacientes de TEDAS, ¿te acuerdas? A los dos, al de columna lumbar y al de columna cervical. Oh, sí, yo tengo esa impresión, ¿no? O sea, eh, los he visto los pacientes y te da la impresión de que lo que tú estás viendo como mejoría no solo es por la radiofrecuencia. O sea, hay un plus ahí que es de la pulsada. Por ejemplo, hice una radiofrecuencia de cadera a una señora de 75 de 80 años de edad, ¿no? Y le puse exosomas. Claro. A la semana el control estaba ñate de risa. Entonces, y fue continua, la cadera continua, y le puse exosomas. Lo- y lo otro, Víctor, es que, bueno, yo te comenté que yo sí a todos mis pacientes le mido su nivel de estrés, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuando salen alterados, muy alterados, sí les indico, pues no todos pueden, pero cuando están muy doloridos hacen lo que tú les indicas. Y realmente la respiración consciente hace maravillas, ¿no? Hace lo que no piensas que puede hacer.
y eso está testimoniado por los pacientes. No, definitivamente, ¿no? O sea, la parte, eso es como manejar la parte psicológica del paciente, ¿no? O sea, yo hago el test de la pentofilina, la envío a la psicóloga, en fin, cuando te das cuenta que el paciente tiene sus temas, ¿no? Pero definitivamente si tú logras que ellos, estos pacientes que por sí tienen algún tema psicológico, empiecen a practicar ejercicios de respiración, definitivamente eso mejora mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, existen los programas de 12 pasos, ni Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, eh, mm, están también los Narcóticos Anónimos y tienen un programa de 12 pasos, ¿no? Y uno de los pasos y este programa lo iniciaron en el año 1936 en una ciudad, en un pueblo pequeño de Estados Unidos, ¿no? Que ahora es una organización a nivel mundial, ¿no? Que tiene, según dicen, mejores resultados que los psiquiatras. Y tienen un paso, el 10.º paso, o es el 11.º paso, creo. No, es el 11.º paso, donde hablan de la meditación, o sea, la oración es hablarle a Dios. Y la meditación es escucharlo, es como Dios te da la respuesta. Y está en el programa. Entonces esta gente, bueno, no practicará respiración, pero sí practica este, la meditación, ¿no? Entonces, eh, mm, no, a veces no me acerco yo a la cosa que tú haces de la actividad simpática y parasimpática. eh, de repente no le doy mucha importancia. Tú sí, y ahí viene lo que yo llamo la intencionalidad, ¿no? O sea, el universo se alinea a tu intención. No es tu test, eres tú. Y el trabajo que haces, el que cambia al paciente. Es el plus psicológico y mental que tú provocas, la adherencia del paciente, que tú lo logras con tu dedicación, con tu entrega. Eh, es eso, el paciente le llegas al corazón que dicen que es el tercer cerebro, ¿no? El primer cerebro es el que tenemos encima de nuestra cabeza, el segundo cerebro es el intestino y el corazón es el tercer cerebro, ¿no? Entonces, yo hago al mes, te haré 10 o 8 pacientes de test de pentofilina, ¿no? O sea, el usar el placebo para controlar y manejar el dolor, ¿no? Mm, Y la doctora Arenazas, que trabaja conmigo en medicina física y rehabilitación, doctor, este paciente necesita un test. Entonces, ya le digo, mándamelo, yo mismo soy, ¿no? Sí, me encanta hacerles. Eh, Pues tienes que enseñar ese test, Víctor. sí, sí, bueno, sí, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero se requiere un poquito de práctica, experiencia, y tuve la suerte de aprenderlo del maestro de maestros, pues el doctor Raimundo Cordero Luján. Para los que están aquí presentes y no lo saben, la primera unidad de dolor se inauguró en el Hospital de Policía en el año 1989, más o menos. La Almenara lo abrimos en el 94 y fue el doctor Raimundo Cordero Luján, que tú, Basti, lo conoces, quien hacía bloqueos Yo empecé la residencia en el 94 y ya estaban él con la doctora Berenguel también ya con la doctora Mari en acción. Berenguel, que se dedicó
cuidados paliativos, Ya. pero yo roté con el doctor Cordero dos meses en el hospital de policía y ahí le aprendí algunos truquitos, ¿no? Y el que le aprendí fue el truco este de tanto a Marico, porque a veces Mari iba y lo acompañaba al doctor. Mari ya trabajaba en el Neoplásicas. ¿Y cómo hacían su test, no? Con el pentotal, ¿no? Ahora lo estoy haciendo con el propofol porque ya no encontramos pentotal, pero lo ideal es el pentotal. El propofol a veces le quema, sienten quemazón en el brazo y eso te malea el procedimiento. Mm, eh, Hoy día, por ejemplo, vino a la consulta una paciente que le hice un bloqueo con arco en C de las facetas y la articulación sacroiliaca. A una paciente que ya le han hecho radiofrecuencia, que ya le han hecho bloqueo diagnóstico y radiofrecuencia de facetas. Y ahora, ¿por qué mejoró con mi procedimiento y no con el del otro doctor, que es un doctor que yo sé que tiene ya años trabajando, ¿no? Y la señora tiene una fractura no tan antigua a nivel de L1, creo, o T12, L1 o T12. Entonces yo dije, de repente el colega solo le ha hecho las facetas, las clásicas, las tres últimas de abajo, L4 y L5 S1, pero de repente tiene dolor por ese aplastamiento, ¿no? Asiste con su cemento, ¿no? Entonces yo le he hecho el bloqueo facetario desde T12 hasta S1 y ya ha mejorado. Y lo estábamos hoy día conversando con la doctora Arenaza, así, bueno, vamos a hacerle radiofrecuencia, pero nos pusimos a leer pues el informe del doctor que hizo la radiofrecuencia y ya me dio un poquito de miedito. Dije, pucha, no vaya a ser que le haga la radiofrecuencia y sea que igual que el doctor no le funcione, ¿no? Claro, si lo hago una frecuencia pulsada no pasa nada, no, mm, daño no le voy a hacer, ¿no? Porque no quema, ¿no? Quizás sea una paciente indicada para hacer frecuencia pulsada y no continua, ¿no? Porque de repente ya le hicieron continua y no funcionó. Normalmente, por ejemplo, los trigéminos, si hago un trigémino y hago continuo y regresa con dolor antes del año, le repito, pero pulsada. No le hago otra vez continua. Y si esa pulsada no funciona, la indicación es el balón. Compresión con balón, que todavía es una técnica que no la domino, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ¿no? O sea, de una paciente que ya estábamos con la doctora, ya hay que hacerle la continua, pero, pucha, mije, y si no funciona. Así que le vamos a empezar ozonoterapia paravertebral y en sus rodillas, que tiene una gonartrosis también. Y bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Eh, Sé que de repente estoy perdiendo plata ahí, pero no sé. Vamos a ver cómo va con su ozono. Y, y eso no tiene sentido quizás porque si para que te compraste la máquina de radiofrecuencia, ¿para qué la compraste, no? Y vas a tener miedo de usarlo. Pero bueno, así es este mundo. ¿Alguna pregunta? Cierto. ¿Alguna colaboración? Bueno, ¿qué horas son? Son 10:15. Hemos tenido más de una hora. Guadalupe, muchas gracias. Nos han permitido conversar, hablar con la doctora Basti. Ujú. Estamos haciendo procedimientos de radiofrecuencia en Trujillo. Me alegro muchísimo que nos esté yendo bien. Creo que la próxima semana estaré por allá. Dios quiera que nos siga acompañando Diosito y definitivamente quien se está
Eh, creo, aprovechando mucho más es Basti que yo, ¿no? Que está ahí en el terreno peleando por sus pacientes, ¿no? Ah, Ujú. sí, Ya. muchas gracias, Basti, por la oportunidad que me estás dando. Y nada, Gracias a ti, Víctor, porque te das el tiempo de venir ahí dejando tus fines de semana sin descansar como debe ser. bueno, Muchas gracias. no, no, Mm. tranquilo. Cuídense, y nos estamos viendo para la próxima charla. Y muchas gracias por estar ustedes ahí. Gracias. Ah, Muchas gracias, doctor, por todo. y, Gracias, doctor. y fuera Gracias, Dina. doctora Basti, también por las opiniones, muy acertadas, muy fructíferas de su experiencia. Exacto, Bueno, exacto. no, Víctor, todo bien. Lo está viviendo en Todos vivo y en tenemos directo, Basti. oportunidad. Qué bueno. Sí, Ok, hasta luego. ya, chao.